¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y comenzamos nuestro resumen de cada día con las informaciones más importantes. Esta vez para arrancar con este día martes, en una semana un poco atípica. Mañana, recordemos, es feriado, marca un quiebre en la semana, pero de todas maneras esta jornada viene muy noticiosa, sobre todo en materia política. Vamos a revisar algunos de los temas más importantes en nuestro resumen de noticias y así partimos esta edición de día martes. Comenzando, como les decíamos, con novedades en el ámbito político, porque hoy día se esperan noticias concretas respecto a los cambios que van a introducir los candidatos presidenciales en sus programas, pensando en la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. José Antonio Kast, de hecho, en unos 30 minutos, a las 8:35 está convocada la pauta, hará entrega de este nuevo programa tras un trabajo importante y en el ámbito económico con novedades y cambios bien específicos. Por ejemplo, la propuesta inicial de recortar impuestos queda de lado, sujeta al crecimiento económico, dicen desde el equipo asesor que ha intervenido en esta materia. El programa tendría un costo total de cerca de 8.000 millones de dólares y un cuarto de ese financiamiento vendría por el lado de exenciones tributarias, entre ellas terminar con la renta presunta, por ejemplo, o el IVA en la construcción. Descarta una rebaja de impuestos, como decíamos. Habrá una pensión básica solidaria para el 80% de la población más vulnerable, por cierto, y un crecimiento promedio estimado en torno a un 3 a un 3,5%. En el caso de Gabriel Boric, también habrían novedades, fundamentalmente respecto a la gradualidad con la que se implementaría una reforma tributaria para recaudar en torno a 5 puntos del PIB durante los próximos 4 años de gobierno. Vamos a estar revisando algunos de los detalles de lo que conoceríamos el día de hoy en materia presidencial. Por otra parte, vamos a estar revisando detalles de un informe que emitió la OCDE a nivel global, ¿no?, para todos los países integrantes de esta organización, que muestra cómo fue impactada la recaudación tributaria en los distintos países en el contexto de la pandemia. Y en el caso de Chile hay una baja importante de 1,6 puntos del PIB menos en recaudación tributaria durante el año 2020. Chile está muy lejos de lo que recaudan en promedio los países de la OCDE, que recaudan en torno a 33 puntos promedio, mientras que en Chile se recauda 19,3%, eso fue lo que se logró el año pasado al menos, del PIB por vía de recaudación tributaria. Hay algunas salvedades respecto a cómo se calculan también esos datos, a cómo se incorpora, por ejemplo, la recaudación en materia de pensiones. Sin embargo, de todas maneras, los datos son bien relevantes para ver cómo han ido evolucionando y cómo se vieron golpeados en una crisis económica dura que vivimos el año pasado. También estaremos analizando detalles de la controversia que surgió el día de ayer, luego de que el dirigente camionero Sergio Pérez en el Palacio de la Moneda hiciera una dura afirmación y una suerte de advertencia también respecto a los planes para hacer crecer el sistema ferroviario en nuestro país, que está contemplado en el programa de Gabriel Boric. El dirigente camionero planteó que acá ellos no iban a tolerar una suerte de lo que él consideraba competencia desleal contra el gremio, contra el sistema de transporte terrestre que representa su sector. Pues bien, eso fue de inmediato replicado por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad y abrió un debate fundamentalmente que no es nuevo, pero que sí cobra otro vigor en relación a los sistemas de transporte, a las ventajas que tiene cada uno de ellos y a los beneficios tributarios también asociados al desarrollo del sistema de los camioneros, por ejemplo. Ya revisamos más en unos minutos. Y en materia de negocios en el sector eléctrico, ayer hubo una muy buena noticia, importante desde el punto de vista del desarrollo para el sistema de las energías renovables fundamentalmente, porque se conoció la oferta que presentó el grupo Yayique para la construcción de una línea de transmisión que va a unir el norte de nuestro país con la zona centro, con la subestación de Loaguirre. Esta línea de transmisión es fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable que puedan venir hasta los centros de abastecimiento y de distribución más relevantes acá en la zona central. Son 1.500 millones de dólares los que se van a incorporar en la construcción de esta línea, que tendría un plazo de desarrollo importante de cerca de 7 años. Estaría en operación el año 2028. Ya le contamos más en unos minutos. Y nos vamos a revisar, como siempre, al cierre de nuestro resumen, los datos de los mercados para el día de hoy. ¿Cómo están operando a esta hora las bolsas en Europa? ¿Qué es lo que ocurrió en Asia? Lo vemos en pantalla en una jornada cargada de optimismo y con tendencia al alza. En Europa, 2,46% para el Eurostoxx, 1,15% de ganancia para la Bolsa de Londres. El DAX alemán ganando más de 2% y el Nikkei subiendo 1,89% el día de hoy. Fundamentalmente, las acciones están
tendiendo al alza en estas bolsas debido a que ha reducido o ha bajado la aprensión sobre la variante Omicron. Hay distintas novedades respecto a la efectividad de algunos tratamientos, de las vacunas también contra el Omicron, y eso ha permitido entonces un repunte, a diferencia de lo que ocurrió en las semanas previas, donde el temor a esta nueva variante generaba retrocesos importantes en las bolsas. Acá en Chile, en tanto, ayer el dólar tuvo un repunte bien fuerte y llegó hasta los 846 pesos, mientras que el IPSA tuvo una variación negativa de 0,01%. La que subió fue el Dow Jones, 1,87% de ganancia para el indicador en Wall Street. Bien. 8,6 minutos, vamos a la noticia de último minuto. El INE ha publicado el indicador de la inflación en nuestro país, un tema que ha generado preocupación en los últimos meses. Y ahí está en pantalla el IPC mensual en noviembre, llegó a un 0,5% según el boletín publicado hace instantes nada más por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Hubo alzas importantes en materia de recreación y cultura en los segmentos de vestuario y calzado, y también compensado por una baja en el segmento de bebidas alcohólicas y tabaco. Son algunos de los puntos más relevantes. Destaca el titular de este IPC, que se compara con un IPC superior al 1% en los meses previos, septiembre y octubre, y es en comparación a noviembre del año pasado bastante mayor. El año pasado había sido negativa la inflación en el mes de noviembre, ahora llega a un 0,5%. Ojo con este dato, de acuerdo al INE, en los últimos 12 meses la inflación acumula un 6,7%, ratificando esta expansión bastante más fuerte que lo que plantea como meta el Banco Central, en torno a un 3%. Para noviembre el mercado estaba esperando precisamente un 0,5%, así que está dentro de lo que esperaba el mercado. De todas maneras es un dato preocupante, por lo que decíamos, la inflación acumulada está en un 6,7%. Dentro de los productos que subieron con más fuerza, el paquete turístico subió 9,1%, gasolina también sube 3%, los autos nuevos 2,6%, mientras que el pan subió un 3%. Por otra parte, hay caídas en el servicio de transporte aéreo, que tuvo una disminución de 16%, y el transporte en bus interurbano con una caída de 7,3%. Ya veremos más análisis y reacciones durante el día, pero el dato está ya en la mesa. El IPC de noviembre con un alza de 0,5%. Bien, nos vamos a profundizar entonces en algunos de los temas que van a marcar la pauta el día de hoy. En unos minutos más se conocerán los cambios al programa de gobierno de José Antonio Kast. También se esperan novedades y más luces respecto a las modificaciones que incluirá Gabriel Boric, ambos pensando, por supuesto, en el balotaje del próximo 19 de diciembre. Partamos analizando lo que traería como novedad el programa de José Antonio Kast, que ha convocado una pauta de prensa para las 8:35, donde se esperan los anuncios más relevantes. Y en materia económica ya se han conocido algunos datos importantes, por ejemplo, la decisión de echar pie atrás respecto a una rebaja de impuestos que había planteado el candidato del Partido Republicano en la primera vuelta. Eso se deja de lado, queda sujeto o condicionado a esa reducción a un crecimiento económico más fuerte en los próximos años. Se espera, esto es lo que aspira José Antonio Kast, un crecimiento de promedio de entre un 3 a un 3,5% para los próximos 4 años. El costo total del programa llegaría a $8.000 millones y se financiaría en parte con una rebaja de exenciones, con el término de algunas exenciones tributarias. Por ejemplo, el de la renta presunta o el del impuesto al diésel. Son algunos de los temas que entrarían en revisión para poder financiar este plan, que en materia de pensiones, por ejemplo, propone un crecimiento de la pensión básica solidaria, una extensión hasta el 80% de la población de menores ingresos. Además, propone también financiar $1 millón a la cuenta previsional de todos los niños nacidos en Chile, de forma de ir generando ahorro desde el primer día, pensando también en los desafíos a futuro en materia demográfica. Esos son algunos de los temas más importantes que se abordan en esto. Hay cambios relevantes también, de alguna manera se echa pie atrás con algunos de los temas que proponía como más importantes José Antonio Kast en materia tributaria fundamentalmente.
Veamos qué es lo que pasa con Gabriel Boric, donde también a través de distintos medios se han dado algunas luces sobre cuál sería la modificación y el énfasis que se pone en este programa pensando en la segunda vuelta, con una recaudación tributaria esperada para los próximos 4 años de 5%, 5 puntos del PIB, eso es lo que se espera para los próximos 4 años. Fundamentalmente hay un ajuste no en los objetivos, sino que en la gradualidad con la que se implementarían los cambios en materia tributaria, porque esta recaudación para los 4 años sería menor a la que se tenía contemplada en el programa de gobierno de la primera vuelta. Pero los focos y los énfasis se mantienen. La recaudación por la vía de un impuesto a los súper ricos, la idea de recaudar más también a largo plazo a través de un royalty minero, o la idea de terminar con algunas exenciones tributarias y fortalecer la fiscalización para evitar elusión y evasión tributaria. Esos pilares se mantienen. No habría mayores cambios en esa línea, sino más bien en la velocidad con la que se implementa. De hecho, Ricardo French Davis, que había sido convocado por Gabriel Boric para integrar este consejo asesor en materia económica, plantea hoy día en una entrevista con el Diario Financiero que no es posible pensar en 8 puntos del PIB para los próximos 4 años, que hay que reducir esa meta para los próximos 6 a 8 años, habría que reducir ese objetivo y sobre todo hacerlo más gradual, focalizando mejor los gastos, plantea French Davis. Veremos cuáles son los cambios que se anuncian en las próximas horas, entonces pensando en la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. Bien, 8:12. Vamos a otro tema. Les contábamos que ayer se abrió una polémica que supone cierto enfrentamiento entre el gremio de los camioneros respecto a los planes para el desarrollo ferroviario en nuestro país. Todo esto surgió en un punto de prensa en La Moneda cuando Sergio Pérez, dirigente camionero, planteó sus aprensiones respecto a los objetivos que hay para hacer crecer el sistema ferroviario. Aseguraba que aquí había competencia desleal. Escuchemos qué fue lo que dijo el dirigente camionero. Que se nos quiere reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado. Nosotros queremos decir que no queremos privilegios, queremos una cancha pareja, pero no queremos que el Estado de Chile, con plata de todos los chilenos, vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile. Fundamentalmente acusa competencia desleal porque el Estado financiaría el desarrollo del sistema ferroviario en nuestro país, pero omite varios puntos también Sergio Pérez respecto, por ejemplo, a los beneficios tributarios que recibe el gremio camionero en materia de subvención, por ejemplo, para financiar su combustible, el diésel fundamentalmente, también entre otros mecanismos como el de la renta presunta que los beneficia y que permite ciertas franquicias tributarias. No es un gremio precisamente desprotegido el de los camioneros en nuestro país. Y por el contrario, el sistema ferroviario por largo tiempo ha tenido que pelear para poder entrar dentro del desarrollo de un sistema de transportes integral en Chile, con varios problemas en contra, muchos de índole político, otros de gestión también. Por cierto, veamos qué fue lo que dijo Gabriel Boric, el aludido en el fondo, porque plantea el desarrollo de un sistema ferroviario más robusto, el candidato de Apruebo Dignidad, y lo respondió a través de su cuenta de Twitter. Esto fue lo que dijo el diputado por Magallanes. Chile necesita más trenes y no menos, para encontrarnos más, recorrer nuestro país, comunicarnos y mejorar la conectividad de nuestra larga y angosta tierra. Tranquilidad que los cambios que vienen, dijo, son para vivir mejor. La respuesta, bien sutil en todo caso, no muy confrontacional de Gabriel Boric, pero el tema quedó abierto y eso está interesante porque finalmente lo que está puesto sobre la mesa tiene que ver con el desarrollo de un sistema de transportes más integral, con mejores opciones, sobre todo pensando en lo que ocurrió el año pasado, cuando los camioneros, recuerden ustedes, paralizaron parte de las rutas importantes del país, en la Ruta 5, la Ruta 68, generando serios problemas en medio de la pandemia. Bueno, ya le contábamos que la OCDE publicó un informe bien interesante respecto a cómo fue evolucionando la recaudación tributaria entre los países miembros de esta organización en el contexto de la pandemia. Y hay datos bien relevantes, en particular respecto a Chile, donde hubo una caída en la recaudación tributaria del orden de 1,6 puntos del Producto Interno Bruto. De esta forma, la recaudación como porcentaje del PIB acá en Chile llegó a un 19,3%, cayó de la barrera del 20% del PIB y de esa forma se aleja además del promedio de los países de la OCDE, que logra
logran recaudar mucho más, cerca de 33,5% del Producto Interno Bruto, es el promedio de lo que logran recaudar los países de la OCDE. Por supuesto, los que están por sobre el promedio son principalmente países europeos, también aparece Canadá entre ellos, los países nórdicos fundamentalmente son los que logran mayor recaudación, mientras que Chile está en el fondo de este listado. Solo supera a Colombia y México, que recaudan menos que nuestro país como porcentaje del PIB por la vía tributaria. Hay otras diferencias también importantes que deja a la vista este informe, que tienen que ver con las fuentes tributarias de recaudación. En el caso de Chile, 53 de cada 100 pesos que logra recaudar nuestro sistema impositivo, nuestro sistema tributario, vienen del IVA, mientras que en los otros países esa proporción es mucho menor y apenas llega al orden de 3 pesos o 30 pesos más bien de cada 100. Esa diferencia también es bien relevante. En lo concreto, en todo caso, la pandemia, es lo que plantea este informe, impactó de manera fuerte a los sistemas tributarios a nivel mundial. Eso ha elevado también los niveles de deuda y ahí es donde pone una señal de alerta la OCDE, sobre todo en el caso de nuestro país, pensando en que el horizonte de estabilización de deuda todavía se ve bien lejano en materia fiscal. Bien, ya estamos de vuelta, 8:20 minutos, para hablar de lo que está ocurriendo en materia inmobiliaria acá en la región metropolitana fundamentalmente, aunque los datos también nos permiten hablar de las tendencias a nivel nacional. Los últimos datos han mostrado niveles importantes de aumento en el precio de arriendos acá en el Gran Santiago. Aumentos que en el caso de los departamentos podrían llegar a superar el 20%. En el caso de las casas el aumento podría ser superior al 50%. ¿Qué es lo que está detrás de este aumento de precios muy fuerte en este periodo de recuperación post pandemia? Bueno, es lo que vamos a conversar junto al gerente general de Arenas y Cayo, Teodosio Cayo. Gracias por conversar con nosotros, Teodosio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Teodosio, bueno, el cierre de año nos permite hacer un balance también de lo que ha ocurrido durante este 2021 en esta materia. Se ha visto un aumento de precios importante. ¿Qué es lo que está detrás de este aumento de precios en estos dos segmentos, tanto en materia de departamentos como en el arriendo de casas? Bueno, a través de estudios que nosotros permanentemente estamos realizando y de la Asociación de Tasadores de ASAC, digamos, donde estamos monitoreando normalmente cuáles son los valores, vemos que hay muchas personas, ¿no es cierto?, que están demandando arriendos básicamente porque no van a poder cumplir las promesas de compraventa, porque los créditos se han encarecido y porque los plazos se han reducido, y por lo tanto la presión por cambiar ya no es a través de la compra de un nuevo bien, sino que se ha transformado eso en una presión en los valores de arriendo, y básicamente eso ha sido transversal en todos los segmentos económicos. Esta tendencia venía desde antes de 2021, Teodosio. Saltémonos la pandemia para ir a un año normal. Desde 2019, por ejemplo, ¿ya iban al alza los precios o es un fenómeno más reciente? A ver, en general los precios siempre tienden a subir en términos de bienes raíces. Son muy pocos los casos donde uno puede detectar una baja, digamos, por alguna situación particular. En general uno tiende a pensar que, por ejemplo, los bienes raíces a nivel nacional varían entre un 6 y un 8% anual como plusvalía normal. Y en términos de arriendo sigue más o menos la misma tendencia. Ahora, a ese 6 o 8% hoy día se le suma el efecto pandemia, se le suma el efecto no poder adquirir un inmueble para la compra, y por lo tanto los valores se han disparado con porcentajes que van desde el 15 al 20, incluso en algunos casos mucho más que eso, digamos, sobre todo en las casas. Claro, en casas fundamentalmente se ha visto un aumento más fuerte. Veamos que por segmento, Teodosio, para entender qué es lo que está detrás también de cada uno de esos tipos de inmuebles. ¿Por qué las casas están subiendo con mucha más fuerza? ¿Tiene que ver fundamentalmente con un tema de oferta o hay otras razones? Bueno, hay varias razones, pero las dos principales que nos muestran los números. Por un lado está la cantidad de casas que está disponible para poder ser comprada y en este caso arrendada, y por otro lado también, ¿no es cierto?, las exigencias que el mismo mercado está pidiendo a los bienes raíces. De hecho, las casas tienen esa gran ventaja de poder tener, ¿no es cierto?, un espacio más amplio, de tener un jardín, de poder tener, ¿no es cierto?, áreas que a partir de la pandemia aprendimos que
necesitábamos. Personas que antes de la pandemia habían cerrado sus terrazas, empiezan a darse cuenta que esa terraza era necesaria precisamente para tener un espacio diferente y poder tener, ¿no es cierto?, cambios, ¿no es cierto?, en la conducta normal del día a día, al usar el 100% del bien. De hecho, es más, en España recientemente, digamos, se están haciendo, ¿no es cierto?, nuevos diseños con la obligación de tener terrazas, precisamente, o balcones, como debería ser, precisamente para manejar estos diferentes espacios. Claro. Y eso hace, por supuesto, que las casas tengan un mayor valor. Teodosio, ¿y en qué comunas, acá en el Gran Santiago al menos, se ha visto un mayor aumento de precio en el arriendo de casa? Bueno, en general las casas uno las ubica en los sectores más alejados de los centros de la ciudad y por lo tanto si nosotros nos vamos desde los barrios de mayores ingresos a los menores ingresos, esto ha sido transversal. Es decir, si uno revisa por ejemplo los barrios más tradicionales en casas como por ejemplo Ñuñoa o La Reina para la región metropolitana, ahí los incrementos se acercan hasta un 25% de los valores que se estaban pagando. En otros sectores, ¿no es cierto?, más modestos, fluctúan dentro del 20%, pero en sectores más acomodados eso incluso se ha disparado más. De hecho, muchas personas han también preferido comprar o incluso arrendar casas en parcelas de agrado, donde encuentran valores un poco más razonables desde el punto de vista de lo que tienen como atributo versus lo que están pagando. Pero muchos de esos valores están, ¿no es cierto?, bordeando el $1.000.000, digamos, o superiores a ese valor. Uno puede imaginar, Teodosio, entonces, que la posibilidad de que estos precios disminuyan por la vía, por ejemplo, de un aumento de la oferta son más escasos, ¿no? La disponibilidad de suelo acá en el Gran Santiago es cada vez más estrecha. Sí, particularmente eso se da en casas donde el porcentaje de oferta de casa es muy bajo. De hecho, prácticamente sobre el 90% de la oferta disponible nueva está concentrada en departamentos, no en casas. Y obviamente eso nos hace pensar que la posibilidad de bajar ese valor no se va a dar en el corto plazo. No así en los departamentos. De hecho, nosotros ya estamos viendo tendencias que no mantienen la misma alza que traía hace unos meses atrás. Y por lo tanto, uno debería pensar que en el caso de los departamentos vamos a ver más regulación, sobre todo porque están aumentando los stocks disponibles para entrega inmediata en departamentos, no así en casa. Teodosio, y en ese sentido, hablando de departamentos, ¿en qué comuna se ve mayor dinamismo y se ve una tendencia quizás más decreciente en el aumento de peso? Bueno, si estamos viendo el tema de los arriendos, las comunas que hoy día están mostrando, por ejemplo, mayor dinamismo, tiene que ver con las comunas donde también se observó un mayor dinamismo en términos de venta. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de comunas como Santiago Centro, Estación Central, lugares donde particularmente muchos inversionistas estaban comprando. Y hoy, con la condición que se están dando crediticia, no llevan el mismo ritmo y por lo tanto en esos sectores estamos viendo que está aumento. Una persona hoy día, para llevarlo a términos más concretos, una persona que hoy día estaba pagando 300.000 pesos de arriendo en un departamento, por ejemplo, de una habitación, ese arriendo subió ya a los 350, 345, 355. Es decir, está en ese orden de valor y es probable que no baje durante todo el próximo año, sino que se mantenga ese valor. Sí, ese es un buen punto. Los plazos, Teodosio, de evolución para el mercado, ¿por cuánto tiempo podríamos ver este tipo de precios? De no cambiar las condiciones económicas que vemos hasta el momento, probablemente esta tendencia al mayor aumento de los valores de arriendo se va a mantener durante el próximo año. Es muy difícil que veamos una tendencia que haga cambiar estos valores, es decir, que bajen. Obviamente las condiciones económicas aquí son fundamentales. En la medida que vamos viendo que las personas no pueden acceder a la vivienda propia, se aleja esa posibilidad de ser propietario, su única opción es el arriendo y sobre todo si esa familia crece, esa familia requiere de otros elementos, como por ejemplo una habitación más, ya significa incrementar en 100, 150, 200, 300.000 pesos adicionales para poder contar con esa habitación adicional. Sí. Y se nota el efecto de una serie de medidas que se han ido adoptando en los últimos meses que han agravado esa situación, por ejemplo, en materia de retiros previsionales. Teodosio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bien, 8:28. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.